Que los jóvenes tumben a Dina como a Merino. La verdad que oculta César Hildebrand. ¿Qué ha sucedido? Bueno, César Hildebrand en su podcast ha dicho de que nunca hemos estado tan mal y se pregunta por qué los jóvenes no salen a protestar. ¿Por qué no salen a protestar como hicieron con Merino? ¿Dónde están los jóvenes que se tumbaron a Merino? Bueno, en primer lugar, los jóvenes no se tumbaron a Merino. Quienes se tumbaron a Merino fueron las Fuerzas Armadas. Y le voy a explicar por qué. Lo que hubo en el Perú a partir del 2016, en que Keiko y PPK van a segunda vuelta, es una pugna interburguesa entre dos bandos de la derecha, un bando conservador que apoya a Keiko y un bando más liberal que apoya a PPK. Esa pugna, ¿no?, sigue cuando PPK llega a ganar la presidencia, asume el gobierno y, como ustedes saben, el Congreso Fujimorista buscaba tumbarse el gobierno. La izquierda había jugado un rol totalmente reaccionario porque había apoyado a PPK. En lugar de denunciar que eran dos bandos de derecha, en lugar de oponerse a los dos bandos, apoyó a PPK y también fue funcionario del gobierno peruano por el cambio, que, como ustedes saben, se acabó cuando PPK tuvo que renunciar ante una vacancia que era inminente. Después llega Vizcarra y se enfrenta al Congreso Fujimorista, igual una pugna interburguesa entre dos bandos de derecha, porque estaba el Fujimorismo de un lado dominando el Congreso y Vizcarra, que era apoyado por ese sector de derecha vargallosista, donde estaba Pedro Cateriano, periodistas como Rosa María Palacios. Nuevamente la izquierda juega un rol reaccionario en lugar de enfrentar a ambos bandos, en lugar de llamar a los trabajadores, a los estudiantes, a eh, repudiar esos dos grupos que defendían los intereses del poder económico. En lugar, la izquierda, de eh, crear un tercer polo de disputa, que es el polo del pueblo trabajador, se puso del lado de Vizcarra. Bueno, finalmente Vizcarra, como ustedes saben, cierra el Congreso con el apoyo de la izquierda, un cierre de Congreso que lo único que trajo fue que Vizcarra continúe con la política del Fujimorismo, la política neoliberal, y después incluso extendió la ley agraria, la ley que precariza a los trabajadores de la agroexportación. Es decir, el cierre del Congreso sirvió para afianzar la política fujimorista. Esto es muy interesante. Vizcarra cierra el Congreso diciendo que enfrenta al fujimorismo, ¿no?, pero en lo económico afianza la política fujimorista. Y después viene el nuevo Congreso donde está Merino y se da esta pugna, repito, interburguesa, que venía desde la segunda vuelta del 2016, en donde finalmente Merino y sus aliados logran vacar a Vizcarra. Bueno, en ese marco es que los primeros en salir a llamar a protestar contra Merino son los sectores liberales que apoyaban a Vizcarra, los sectores vargallosistas, el Partido Morado, Rosa María Palacios, y la izquierda, furgón de cola de estos sectores liberales que habían apoyado a Vizcarra. Inicialmente sale poca gente. Los jóvenes que se movilizaban con esta gente cuando se marchaba contra Chávarri, cuando se marchaba, ¿no?, por los intereses de Vizcarra, eran poca gente. Pero después, ¿no?, esta protesta se hace más mediática porque muchos jóvenes despolitizados, que no les interesaba la política, al ver a sus ídolos de TikTok que les empiezan a hablar de política y diciendo de que hay que salir a marchar, y al ver cómo los medios mediatizaban la protesta de forma positiva, porque a pesar de que hubo violencia en esas protestas, no derroquearon esas protestas contra Merino, no las estigmatizaron, al contrario, los medios apoyaban. Entonces salió mucho más gente, pero esos jóvenes, muchos de ellos seguramente honestos, pero engatusados por ese sector liberal de la derecha que apoyaba a Vizcarra, que, repito, Vizcarra en el poder defendió la política económica del fujimorismo, no cuestionó la constitución, ni el modelo económico, ni nada. La izquierda, que se llena la boca de cuestionar la constitución y el modelo económico, fue, ¿no?, aliada de Vizcarra, como en su momento fue aliada de PPK, jugando, repito, un rol reaccionario. Entonces,
lo que hubo fue una pugna interburguesa, en donde solamente se cuestionaba a Merino, no se cuestionaba ni la constitución fujimorista, ni el modelo económico, ni se repudiaba todo el Congreso. Esos jóvenes que salieron llamada generación bicentenario no repudiaban a toda la clase política, repudiaban a los que habían vacado a Vizcarra, pero no a los que votaron en contra, donde había gente tan derechista como los que votaron a favor. Entonces, es en esa situación en que eh, los militares no tuvieron problema de quitarle el respaldo a Merino. Se dice que Merino había llamado a los militares a una reunión y ellos no fueron, le quitaron el respaldo. Era fácil buscar una salida burguesa a la crisis porque, repito, solamente se cuestionaba a Merino, no se cuestionaba a toda la clase política, no se pedía el cierre del Congreso, no se pedía cambiar la Constitución, no se pedía la Asamblea Constituyente, no se reivindicaba a un líder popular. Es decir, no fue la marcha contra Merino equivalente a la marcha contra Dina Boluarte. Ustedes han visto, en la marcha contra Dina Boluarte se repudió todo el espectro político porque toda la clase política votó la vacancia de Castillo. Sectores de la derecha conservadora, los sectores de la derecha liberal, sectores de la izquierda, caviar, serronista, todos alineados, ¿no?, con las Fuerzas Armadas, con la Embajada de Estados Unidos, con los empresarios, todos alineados para tumbar a Castillo. Y eso es una rebelión popular de abajo, nacida de abajo, del pueblo, no de la derecha liberal, que fue la primera en llamar a marchar contra Merino. No, en la protesta contra Dina Boluarte, la rebelión nació de abajo y cuestionaba todo, cuestionaba toda la clase política. La rebelión contra Dina Boluarte ha exigido, ¿no?, y sigue exigiendo el cierre del Congreso, ¿no? Han pedido la restitución de Castillo, la Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico, para cambiar la Constitución. Entonces, esa es la diferencia entre la marcha contra Merino, que en el fondo fue una marcha reaccionaria, ¿no?, donde jóvenes fueron utilizados por sectores de la derecha y por una izquierda inconsecuente, que fue aliada de Vizcarra y PPK, y como era una pugna interburguesa lo que hubo entre Merino y el bando de Vizcarra, era fácil, ¿no?, para un sector de la burguesía, ¿no?, sacar una salida. De hecho, a Merino lo terminaron después abandonando la CONFIEP, ¿no?, que inicialmente suponía la vacancia de Vizcarra, para que vean cómo Vizcarra defendía los intereses de los grupos económicos, diciendo que la vacancia genera inestabilidad, pero en realidad lo, lo que quería decir la CONFIEP es que no lo vaquen a Vizcarra porque no afectó mis intereses. Después aceptaron la vacancia de Vizcarra y aceptaron a Merino, pero después no tuvieron problema en quitarle el apoyo a Merino y pidieron su renuncia. La CONFIEP, el propio fujimorismo, que votó por la vacancia, después también le quitó el respaldo. Entonces, para los militares no era ni un problema quitarle el respaldo a Merino, porque si Merino hubiese seguido teniendo el apoyo de los militares, se quedaba más tiempo en el poder, porque iba a usar una mayor represión como Dina Boluarte, ¿no?, y se quedaba en el poder. Esas protestas contra Merino no iban a durar mucho, porque no tenían consistencia política. Se cuestionaba una figura, Merino. En cambio, las protestas contra Dina Boluarte han cuestionado a toda la clase política, han pedido el cierre del Congreso, han pedido cambiar la Constitución, han pedido la Asamblea Constituyente, han pedido la libertad, la restitución de Castillo. Es decir, exigen cambios mucho más radicales y profundos que hacen que toda la derecha cierre filas, incluso sectores de la izquierda oportunista, en el fondo le hacen juego a estos sectores de la derecha, porque como ustedes saben, nadie se quiere ir y quiere este Congreso seguir conviviendo con Dina Boluarte. Y los empresarios, al ver una rebelión popular con la Dina Boluarte, saben que esto es lo mismo que la marcha reaccionaria contra Merino, y por eso cierran filas con Dina Boluarte. Igual los medios de comunicación derroquean las marchas contra Dina Boluarte porque saben que nacen del pueblo, y las marchas contra Merino nacieron desde arriba, de sectores de la derecha liberal que, ¿no?, manipularon a los jóvenes.
y esos jóvenes que marcharon contra Merino no estaban politizados. En cambio, el pueblo trabajador que salió a marchar contra Dina Boluarte sí tiene un grado de politización y exige una serie de demandas que obviamente la derecha no puede ceder. Por eso que para el sistema era más fácil una salida burguesa sacando a Merino y poniendo a Sagasti. Pero finalmente quien tumba a Merino son las Fuerzas Armadas, porque ellos le quitaron el respaldo. Hay gente que sostiene que Merino estaba dispuesto a declarar un estado de emergencia, pero las Fuerzas Armadas, repito, lo abandonaron y Merino pues no le quedó otra que anunciar su renuncia. En cambio, Dina Boluarte, ¿no?, ha tenido el pleno respaldo de las Fuerzas Armadas, porque estas Fuerzas Armadas reaccionarias, derechistas, jamás van a querer ceder, ¿no?, ante una demanda de cambio radical. Pero eso no quiere decir que no se pueda tumbar al gobierno, porque si nuevamente, ¿no?, vuelven las protestas de forma masiva, si esto que hemos visto de estos estudiantes de la Universidad de Huancavelica se moviliza nuevamente y esto hace que más jóvenes estudiantes salgan a las calles y los trabajadores acompañan y se llega a un grado de movilización enorme, aún las Fuerzas Armadas oponiéndose a la agenda de cambio radical del pueblo trabajador, aún la derecha oponiéndose también a esa agenda, si la protesta es suficientemente grande que paralice el país y que incluso esta paralización afecta a los grupos económicos, es decir, a los que tienen realmente el poder, a regañadientes podría buscar una salida, ¿no?, y echar a Dina Boluarte, pero tendría que ser una rebelión masiva, es decir, requiere un esfuerzo más grande, porque lo que se demanda es mucho más profundo. No es lo mismo que la juventud que marchó contra Merino, que repito, solamente exigía que se vaya él. Por eso lo sacaron a Merino, repito, lo sacaron los militares, llegó Sagasti y Sagasti continuó con la política represiva, porque reprimió el paro agrario y también terruqueó con el operativo Limbo a gente, ¿no?, acusada de que iban a hacer acciones terroristas, lo cual era falso, y continuó Sagasti con la política neoliberal y respetando la Constitución del 93. Es decir, no hubo un cambio de fondo. Bueno, ahora el pueblo sí quiere un cambio de fondo y por eso, ¿no?, exige, es necesario un esfuerzo mucho más grande para poder lograr que una enorme paralización del país ponga contra las cuerdas a los militares y también al Congreso que sostiene a Dina Boluarte y que no lo lleve a echar a Dina Boluarte. Claro, ellos van a querer poner a una figura que mantenga los privilegios de los grupos económicos, pero es ahí donde debe estar, ¿no?, el pueblo trabajador para denunciar, ¿no?, una maniobra de esas características y exigir un cambio radical. Es ahí, en esa parte, en que los trabajadores tienen que desenmascarar, ¿no?, a los sectores de las Fuerzas Armadas y al Congreso si estuvieran dispuestos a echar a Dina ante una rebelión popular. Es decir, ¿no?, exigir un cambio radical y no un cambio de forma. Bueno, eso es todo. Ya sabes, si te gustó el video, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.